Muchas gracias. Sonido, sonido, hola, hola, hola. Sonido, 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 sonido. Hola, 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 hola. Iglesia, buenos días. ¿Cómo me les ha ido? ¿Qué tal la semana? ¿Bien? ¿Está un poquito oscuro o es mi sensación? Eh, mejor. O sea, si ya les puedo ver un poquito el rostro, aunque yo veo borroso desde que me paro acá, pero al menos veo un borroso más iluminado. Bueno, mis hermanos, iniciamos el domingo anterior algo que consideramos como iglesia es fundamental para que una iglesia pueda permanecer de manera saludable en el tiempo. Y en la teología hay diferentes aspectos de los que podemos hablar. La teología propia, es decir, acerca de quién es Dios, su carácter, sus cualificaciones, sus atributos. Podemos ver la teología bíblica, podemos ver bibliología, la importancia de la escritura y cómo ésta ha sido entendida a través de la historia de la iglesia. Pero sin lugar a duda, cuando hablamos de eclesiología, es decir, la teología acerca de la iglesia, nos encontramos con diferentes desafíos históricos, ¿cierto? Porque es un tema que ha atravesado toda la historia de la iglesia, pero también un tema de nuestro propio pecado. Y es que nos molesta cuando se cambia algo que tal vez es agradable o cómodo para nosotros. Y eso tiene que ver mucho con la forma en la que procede la iglesia. Pues en la iglesia estamos llamados a morir a nosotros, ¿cierto? Y a servir a la iglesia como Cristo dice, no como a nosotros nos parece. Vamos a orar para poder iniciar el capítulo de hoy. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos, pidiéndote puntualmente que nos ayudes a discernir todo lo concerniente al gobierno de la iglesia, que nos des la humildad para asumir una postura a la luz de tu palabra, a no menospreciar a aquellos que perciben una forma de gobierno diferente. Ayúdanos a la luz de tu palabra, Señor, a buscar diligentemente que nuestra iglesia local sea una iglesia madura y que administra adecuadamente el poder que le has otorgado. Gracias por cada persona que en esta mañana se ha dispuesto para oír tu palabra, para oír tu verdad. Y ayúdanos, Señor, a ser garantes, veedores de un gobierno sano para nuestra iglesia bíblica, Gracia y Vida. En Cristo Jesús, amén y amén. El domingo pasado entonces hablamos de que hay diferentes formas de gobierno, no las miramos en detalle. Hay nociones de un gobierno exclusivamente de ancianos, donde los pastores son la máxima autoridad. Hay una noción de un gobierno compartido, en un sentido donde los ancianos son la máxima autoridad y la asamblea tiene una participación en ciertas decisiones. Y hay un gobierno congregacional, pero también como lo hemos dicho, en este congregacionalismo hay diferentes matices, ¿cierto? Un congregacionalismo parcial, un congregacionalismo total o un congregacionalismo puro. Habíamos hablado que como iglesia nos identificamos plenamente con el gobierno congregacional y empezamos a ver de una forma específica cómo entendíamos entonces la administración de esa autoridad. Y recuerdan la imagen con la que estuvimos trabajando el domingo pasado, si de pronto la tenemos súper, si no, se las recuerdo. Habíamos visto dos llaves, ¿cierto? Que quién era la máxima autoridad de la iglesia, Cristo, ¿cierto? Y que Cristo en el ejercicio de esa autoridad entregó esas llaves
del reino, ¿a quiénes? A los apóstoles, ¿cierto? O específicamente en el texto que lo veíamos, a Pedro. Y hoy vamos a poder ahondar un poquito en este tema que espero nos dé luces de cómo entender entonces la relación que tuvo Cristo con Pedro al entregarle allí las llaves. Y estos comisionados apostólicos, apóstoles, representantes, ¿qué hacen? Toman esas llaves y ¿a quién las entregan? ¿Recuerdan? Eclesia, a la iglesia y a los pastores o ancianos, ¿cierto? Y que esas dos llaves debían administrarse de manera simultánea para que la puerta pueda, ¿qué? Abrirse. Si esto no está, si la autoridad delegada a la iglesia y la autoridad delegada a los pastores, con los matices particulares que a cada una se le dio, no se administran de forma adecuada, pues esa puerta no podrá abrirse. Entonces, ¿quién prometió las llaves del reino? Cristo, ¿cierto? ¿De qué manera lo hizo? Ya lo vimos en Mateo 16, 19. Te daré las llaves del reino en la conversación con Pedro y con los discípulos. ¿Y qué dice que hacen esas llaves? Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, hablando de la administración de la autoridad que fue dada a la iglesia. Y como lo vimos, estas palabras a veces pueden ser un poco confusas. Pero permítanme en este estudio o en este capítulo poder reflexionar sobre 5 preguntas. La primera, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Cierto? Porque si estamos hablando de las llaves del reino de los cielos, pues necesitamos clarificar qué significa el reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves de ese reino y en qué consiste la entrega de esas llaves? ¿Cuáles son las acciones de estas llaves en las cuales se dice que atan y desatan? ¿Cuál es el objeto de estas acciones? El cual debe ser atado y recibe el nombre genérico de todo lo que atéis. ¿Y quién es el sujeto receptor de este poder o a quién se le otorga este poder cuando dice yo te daré las llaves? Entonces, ¿cuáles son las llaves? ¿Cuál es su poder? ¿Y a quién le fue dado ese poder? Entonces, por favor, mis hermanos, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando del reino de los cielos? Cuando hablamos en términos teológicos del reino de los cielos, estamos hablando del reino de la gracia que es la iglesia. O sea, la iglesia conformada por todos los pecadores que han sido redimidos, que se reúnen para adorar al Señor, son una manifestación visible del reino de Dios aquí en la tierra. Y ese reino de los cielos, ese reino de Dios, también tiene una manifestación no visible para nosotros, que es ¿cuál? El reino que está en los cielos, ¿cierto? Donde también se hace visible el poder y la autoridad de Dios. Entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos, está visible en la iglesia, ¿cierto? Y está vigente y activo en todo aquello que no podemos ver, ¿cierto? Porque Dios ejerce autoridad sobre lo visible y lo invisible. Entonces, cuando Cristo está hablando con Pedro, en presencia de los discípulos, ¿qué hace Cristo? Le da la llave del reino de los cielos. Y en esas llaves, dice el texto, concede el poder ¿de qué? De que lo que se ate en la tierra, es decir, ¿en dónde? En la iglesia, ojo, si estamos hablando del reino de Dios visible en la tierra, que es su iglesia, o sea, está hablando con la iglesia, está hablando sobre la iglesia, le está diciendo que lo que ate en la tierra
¿qué pasará? Será atado en el cielo, ¿cierto? Porque el reino de Cristo no es de este mundo. Este privilegio, ¿qué características tiene? Ustedes lo acaban de decir. Si atamos algo en la tierra, queda atado en los cielos. Y los cielos, que se distingue de la iglesia en la tierra, debe significar necesariamente ¿qué? El reino de la gloria, ¿cierto? Ese reino que Dios ejerce donde nosotros no podemos verlo de forma visible o tangible. Entonces vamos entendiendo cómo comprendemos esta noción del reino de Dios. Hay un reino de gloria, el reino de los cielos, y hay un reino de gracia en la tierra, compuesto por su iglesia, ¿sí? Entonces estamos viendo que lo que habla de atar y desatar es un tema de autoridad. ¿Sobre qué? Sobre el gobierno que Cristo dio a la iglesia. Nada tiene que ver con atar o desatar promesas o atar o desatar palabras proféticas, porque acá no se está hablando de atar o desatar en ese sentido, sino que el tema del que viene hablando es un tema de ¿qué? Exclusivamente de la administración, de la autoridad que Dios ha dado a Cristo, a los apóstoles, a la iglesia y a los pastores. Así que si de pronto usted todavía tiene por hábito atar o desatar a Satanás, a los ángeles y a los demonios, estos términos bíblicos nada tienen que ver con esa práctica. Y si alguien tuviese confusión al respecto, con mucho gusto podemos ayudar a aclararla, porque muchas personas lo asumen con una buena intención, no de una forma malintencionada. Entonces, las llaves del reino son las ordenanzas, por favor, subráyelo, que Cristo ha instituido para que sean administradas en su iglesia. Entonces, estas llaves, Cristo las da a la iglesia ¿para qué? Para administrar a su iglesia. Ese es el propósito, la administración de la iglesia. ¿Y cuáles son? Uno, la predicación de la palabra, ¿cierto? Cuando exponemos y aplicamos lo que la palabra dice, estamos usando la autoridad que Cristo entregó a la iglesia. Estamos usando esa llave que entregó para administrar adecuadamente su reino. Cuando hablamos de llaves, estamos hablando también de los sellos y las disciplinas constituidas en la Escritura que conocemos como ordenanzas, ¿cierto? ¿Cuáles son? El bautismo y la cena del Señor. ¿A quién se le dio la autoridad de administrar estas ordenanzas? ¿Quién debe usar esas llaves? La iglesia. Si son llaves dadas por Cristo, son solo administradas por la iglesia, entonces la iglesia no solo debe administrarlas, no solo debe ejercerlas, sino debe hacerlo como Cristo lo manda. Entonces ahí empezamos a entender que no cualquiera puede bautizar a alguien, porque esa autoridad, ese sacramento fue asignado ¿a quién? A la iglesia del Señor y debe administrarse como Él lo dice. Entonces no cualquiera puede dar la cena del Señor y no a cualquiera debería dársele la cena del Señor, porque esta llave fue dada ¿para quién? Para su iglesia. Entonces, una iglesia tiene la responsabilidad de tomar esas llaves que se les entregó para no pecar en la forma que las administra. Hay un libro muy chévere que varios han leído acerca de 9 marcas cuando habla de la membresía y utiliza un ejemplo hablando de una embajada, ¿cierto? Entonces, un país establece una embajada en otro país
para garantizar que aquellas personas a las que se les dé permiso de ingresar al país o se reconozca como ciudadanos de ese país sea conforme a los criterios que ese país tiene. ¿Qué haría una embajada o cómo podríamos catalogar que una embajada nombre a cualquiera ciudadano de esa nación sin cumplir con las características requeridas? ¿Eso sería responsable o irresponsable? Irresponsable, porque está utilizando mala autoridad que se le confirió a esa embajada. En nuestra nación en este momento hay un escándalo porque una persona con una autoridad estaba dándole nacionalidad colombiana a personas por dinero. ¿Y qué dijo las autoridades? Eso está mal, es un delito, porque esa autoridad para reconocer a alguien como ciudadano colombiano fue usada como de manera ilegítima. Entonces lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia recibió estas llaves y cuando la iglesia bautice a personas por bautizarlas de manera irresponsable, está dando un uso inadecuado a esa autoridad que le fue entregada, a esa llave que le fue dada de administrar los sacramentos. Cuando la iglesia no instruye y no enseña la importancia de la Santa Cena del Señor y cualquier persona se levanta y la administra, estamos violentando ese mandato dado por el Señor. Entonces, cuando hablamos de estas llaves, estamos hablando de autoridad. Y la entrega de estas llaves implica que Cristo inviste a aquellos a quienes se las da. Es Él quien les entrega este poder de abrir y cerrar la puerta. No es a un individuo, no es un apóstol como existe hoy, no es una oveja quien decide cómo se hace y qué se hace. No, es Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y esto se da a través del oficio y a través del orden en la iglesia. Vayan escuchando estas palabras claves. Ya hablamos del reino de los cielos, hablamos de qué significan las llaves, ¿cierto? De cómo se administran esas llaves de forma particular a través de la exposición de la palabra, a través de las ordenanzas y los sacramentos, pero esta autoridad también se administra en dos aspectos: con los oficios que Dios ha instituido y con el orden que Dios ha instituido. Oficios y orden. Orden y oficios. Todo esto guiado y regulado por el Santo Espíritu de Dios. Mis hermanos, querer establecer los oficios de la iglesia, el orden de la iglesia, querer administrar adecuadamente las ordenanzas, tanto el bautismo como la cena del Señor, sin la guía del Espíritu Santo, es una tarea imposible. ¿Qué más debemos aprender entonces de este ejercicio? Estas llaves, a ustedes que están tomando notas muy juiciosos, no son ni una espada ni un cetro. ¿Escuchó bien? Estas llaves de autoridad dadas por Cristo no son una espada ni un cetro. ¿Por qué no son espada? Porque no transmiten el poder civil de la vida y la muerte. Y no es cetro porque no transmiten el poder soberano o legislativo sobre la iglesia. Entonces, ¿en qué sentido está hablando acá? No es una espada porque esa espada para administrar si alguien vive o alguien muere fue concedido ¿a quién? A los gobernantes civiles. Son ellos los que tienen la autoridad, la espada para administrarla. Y en el caso de los países que tienen, por ejemplo, la pena capital, quién vive y quién
muere. Esa autoridad no la puede tomar la iglesia. La iglesia no debe ejercer la espada porque la espada no fue entregada a la iglesia. La espada fue entregada a las autoridades civiles. Nosotros enseñamos a la iglesia por la Biblia cómo debe ejercer la autoridad sus funciones, qué es la espada, qué es agradable a Dios y qué es pecado. Pero como sucedió en un momento de la historia de la iglesia tomó una espada que Dios no le había entregado para quitar la vida a aquellos que no creían como ella así bien lo entendía. Esa es una evidencia de los problemas que trae cuando la iglesia quiere ejercer un rol que no le fue entregado. Por eso siempre enseñamos desde este púlpito que la iglesia y el Estado son dos cosas que caminan separadas en un sentido. Es decir, el Estado no tiene injerencia para regular los principios morales que gobiernan a la iglesia, ni la iglesia tiene injerencia para imponerse sobre los asuntos civiles del Estado. Pueden aconsejarse, pueden darse opiniones, pero son dos poderes separados. Todo creyente entonces debe ser un buen ciudadano de los dos reinos. Todo creyente debe ser un agente político responsable, reflexionar políticamente, decidir políticamente, pero la iglesia no se enreda en asuntos políticos. ¿Ven la diferencia? Hermanos, ¿que a un creyente le debe importar la política? Por supuesto. ¿Que necesitamos orar para que dentro del cuerpo de Cristo se levanten políticos? Por supuesto que sí, pero no usar la iglesia, ni el púlpito, ni la predicación, ni la administración de las llaves que le fue dado para mover la conciencia de las personas, tomándose una atribución civil que no tiene. ¿Listo? Y en cuanto al cetro, espero también quede claro, ¿cierto? Hay autoridades que el Señor ha establecido con unas responsabilidades administrativas específicas. La iglesia solo tiene dos figuras específicamente de autoridad: la asamblea como un cuerpo rector y los oficiales, háblese de pastores y diáconos. Esas son las autoridades explícitas que ha establecido la iglesia. Ahora, ¿cuáles son entonces las acciones de estas llaves? No vayan perdiendo las palabras de las que ya hablamos: reino de los cielos, el reino de Dios aquí en la tierra, el reino de la gracia que es la iglesia, ¿cierto? Ya hablamos que son las llaves, esa autoridad que Dios ha entregado para administrarla a través de ¿qué? De la predicación de ¿qué? Del horóscopo. Muy bien, no se me vayan a dormir tan temprano. De la predicación expositiva de la palabra y enseñarla fielmente. ¿Cómo más administra esa llave? A través de las ordenanzas o sacramentos, que son ¿cuáles? La Santa Cena del Señor y el bautismo. Y que esta llave no es ni espada ni es cetro. ¿Listo? ¿Cuáles acciones entonces deben ejecutar estas llaves? Dice para atar y para desatar. Es lo que Jesús está hablando con Pedro y con los discípulos, ¿cierto? Estas llaves tienen un propósito: atar y desatar. ¿Qué significan estos dos términos o estas dos acciones? Literalmente es abrir y cerrar. Eso significa atar o desatar, es abrir o cerrar. Entonces podemos saber que esto es una metáfora. Nadie puede decir es que tenemos las llaves que Cristo le entregó a Pedro. No. Estamos hablando de una metáfora. Pero estas llaves, en un sentido espiritual, entonces sí tienen poder ¿para qué? Abrir y cerrar. Él es quien da el poder, Cristo, a la iglesia para que con esas llaves abra o cierre. Y entonces, ¿qué significa esto? Atan o desatan, abren o cierran, retienen
o perdonan. Miren la palabra que estoy incluyendo y que incluye el autor. Retiene la falta, es decir, la iglesia tiene la autoridad, o aquel que recibió estas llaves, que vamos a ir desarrollando, tiene la autoridad para decir, esta persona no es creyente, esta persona sí es creyente. Esa autoridad ha sido dada a la iglesia. Otra cosa es que la iglesia erre en la administración de esa autoridad y declare a personas que no son creyentes como creyentes o a creyentes como si no lo fueran. Ese es un problema de la mala administración de la llave, que no cambia la llave. Ojo con esto. Entonces Cristo le dio la autoridad de decir, la iglesia, de pronunciarse para reconocer a alguien como ciudadano del reino de la gracia. ¿Esa autoridad la tiene la iglesia? Sí, claro. Pero a veces administra mal esa autoridad. Sí. ¿Pero esa mala administración cambia el principio? No. La iglesia abre, la iglesia cierra. ¿Quiénes recibieron la autoridad? Lo venimos diciendo. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando entonces de los oficiales y de la asamblea de los creyentes. ¿Cuál es el objeto de estas acciones? ¿Cuándo o qué debe ser atado o desatado? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está diciendo todo lo que atéis? ¿A qué se refiere el texto con eso? ¿Cuál es entonces este objeto de atar o desatar? Mateo 16, 19 dice, todo lo cual no se extiende a cualquier juramento, pacto, contrato, consejo o ley, que esto es lo que hacen muchos. Si ven que acá a la iglesia se le está dando autoridad sobre todo, ese todo no es todo, ese todo es todo aquello de lo que viene hablando en el capítulo. O sea, esta autoridad es restringida, no como lo considera, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana al atribuirle al Papa una autoridad sobre todo. Ese es un pensamiento, como bien lo decían los puritanos, papista, ¿cierto? De que ellos han sido embestidos con las llaves de Pedro y por lo tanto tienen autoridad sobre todos los asuntos, sobre los gobernantes. Y eso no es bíblico. Es sobre todo, pero sobre todo lo que viene hablando el capítulo. Entonces, ¿qué significa esto? Las llaves del reino está hablando de una realidad espiritual y de una autoridad determinada en aspectos determinados. La vida de la iglesia, el reino de los cielos y el reino de la gracia acá en la tierra. A quienes perdonéis los pecados, a estos les son perdonados. A quienes les retengáis los pecados, estos les son retenidos. Alguien que lea Juan 20, 23, porfa, que es el pasaje que estoy citando, para que veamos entonces cuál es el uso de ese atar o desatar. Juan 20, 23. ¿Quién lo encontró ya, por favor? Muchas gracias. ¿Alguien tiene de pronto otra versión con la que podamos mirar este pasaje? Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Muy bien. Entonces, teniendo claridad, ¿qué nos está diciendo este texto? Retener los pecados es ¿qué? Es expresar que no le han sido perdonados. Y perdonar los pecados es ¿qué? Que los pecados le han sido perdonados. Sencillo, ¿sí? Esa es la autoridad que ejerce la iglesia cuando
evaluando la profesión de fe de una persona, le dice, mira, no podemos reconocerte como miembro del cuerpo de Cristo porque tu vida muestra que aún no has creído en Cristo. O sea, tu práctica abierta y deliberada del pecado muestra que tú aún estás bajo el poder del pecado, bajo el dominio del pecado, que tú no has sido liberado del poder del pecado. Entonces no podemos reconocerte como miembro del reino visible de Cristo. Y cuando una iglesia se pronuncia y le dice, mira, vemos por tu manera de vivir que hay una sincera lucha con el pecado, aunque no de manera perfecta, pero sí sincera, muestra esto que ya no estás bajo el poder del pecado, sino que perteneces al reino de Cristo, porque el Espíritu de Dios te está moviendo cada día a buscarle más y a vivir para Él. Eso es atar y es desatar. Es poder corroborar que alguien ha creído, que alguien no ha creído, en un sentido práctico y visible. Es reconocer a alguien como hermano, pero también es reconocer a alguien como un no creyente. Y ese mismo principio se va a manifestar en el momento que se llegue a ser necesario hacer la excomunión de alguien. Una persona que se une a la membresía, que luego muestra con su vida una vida contraria a lo que es ser miembro del cuerpo de Cristo, se hace todo el debido proceso que la Biblia enseña y la iglesia entonces se pronuncia y excomulga a esa persona. Es decir, dice, no podemos reconocerte como creyente por lo que estás haciendo y por tu manera de vivir, atar y desatar. Ese es el principio de la autoridad. Ese es el papel de estas llaves del reino. Poder tener una sincera diferenciación entre a quienes les han sido perdonados sus pecados y a quienes no. Hermanos, este es el principio bíblico, pero es necesario aclarar algo. Aunque el principio bíblico es claro, es innegable. La iglesia, quienes componen la iglesia, administran mal dicha autoridad. Este es el problema. Es que somos malos administradores de este principio, no que el principio esté mal. El problema no es el principio. El problema somos nosotros, que seguimos siendo afectados por este remanente de pecado. Es lo mismo cuando hablamos de disciplina física sobre los hijos, como lo enseña la Escritura. El problema no es la disciplina física. El problema es la mala administración que los padres le dan a esa disciplina física. Pecan cuando no la ejercen, pero también pecan cuando la ejercen mal. Es lo mismo que pasa con la iglesia. La iglesia peca cuando es tolerante con el pecado y no administra la autoridad que se le dio mal. Pero también peca cuando establece con esa autoridad regulaciones que Dios no ha puesto, estándares que Dios no ha puesto y le quita a verdaderos creyentes la posibilidad de ser reconocidos como parte del cuerpo visible de Cristo. Las dos cosas son pecado. El problema no son los principios que hay en la Escritura. El problema es que como pecadores administramos continuamente mal esos principios. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto, listo. Entonces, ¿qué más debemos tener en cuenta? Cuando Dios establece sus ordenanzas, ¿cierto? El que hace esas ordenanzas se encargan de mostrar si una persona está en pecado o no. Eso es lo que hace el mandamiento, ¿cierto? Los mandamientos le muestran a una persona que está bajo pecado. Ese es el propósito de los mandamientos, hacer una radiografía. Algunos han podido vivir esa experiencia cuando llegan a la iglesia. ¿Malo yo? No, malo los de afuera, el que mata, el que roba. Pero cuando nos acercamos a los mandamientos, no, el malo sí soy yo.
Sí, estoy muerto en delitos y pecados. Eso hace el mandamiento, me muestra mi condición de pecado. Y por medio de la fe en Cristo, soy librado de esa culpa, soy librado de esa esclavitud, soy justificado por Él, soy unido a Él y ahora nace en mí unos nuevos afectos. ¿Cómo lo entendían entonces nuestros hermanos a través de la historia? En la dispensación de las ordenanzas de Dios, un pecador está convencido de estar bajo la culpa del pecado, entonces su pecado es retenido, es decir, no ha sido perdonado porque está bajo la esclavitud de ese pecado, está bajo la culpa de ese pecado y él está atado bajo alguna disciplina por ese pecado. Pero cuando un pecador se arrepiente de su pecado y lo confiesa al Señor, también ante el pueblo de Dios, entonces bajo el ministerio de la doctrina y la disciplina del Evangelio, su pecado es perdonado y su conciencia desatada de la culpa de éste. Veámoslo en una forma práctica. Entonces, están los miembros de la iglesia local, aquellos que han sido reconocidos como personas que han puesto su fe en Cristo y que sincera, hermanos, lo recalcaré siempre, sincera, no perfectamente. A veces las personas cuando hablan de membresía piensan que allá vienen los santos de la iglesia. No, no, no. Un miembro es, ahí viene un pecador redimido por gracia que sigue luchando con su pecado por el poder del Espíritu Santo que obra en él. Eso es un miembro de una iglesia. Y que sí ha podido corroborar que sinceramente quiere vivir para el Señor. Entonces, uno de los miembros que ha sido reconocido peca. Y al pecar de manera deliberada en una acción continua y repetitiva, entonces esta persona por su acción de pecado empieza a estar ¿en qué? Bajo la esclavitud de la culpa, bajo el dominio de este pecado. Entonces la iglesia ejerce disciplina sobre esa persona. Administra la disciplina, confronta a esa persona y un ejemplo práctico puede decirle, y en este momento te abstendrás de tomar la cena del Señor hasta que verdaderamente veamos un arrepentimiento en ti. En ese momento, ¿qué está haciendo la llave del reino? Lo está atando, es decir, está diciendo tú estás bajo ese pecado. Tú no tienes acceso a tomar la cena del Señor hasta que veamos un verdadero arrepentimiento. Está siendo retenido por ese pecado. Pero cuando esta persona se arrepiente verdaderamente y reconoce que ha pecado, confiesa su pecado y se aparta del pecado, ¿qué hace la iglesia? Ahora vuelve y abre la llave. Vuelve y le da acceso al privilegio de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque hay una evidencia de un arrepentimiento verdadero. Eso es atar y eso es desatar. Ese es el papel de la disciplina de la iglesia. Y el propósito de la disciplina de la iglesia, el propósito de administrar esta llave es que aquel que peca se arrepienta y venga el Señor y sea restaurado. Y que la iglesia vea la seriedad con la que tenemos que tratar el pecado y que no podemos ser condescendientes con el pecado. Hermanos, ¿hasta acá alguna pregunta? Quisiera garantizar de que vamos avanzando de forma clara y precisa en los términos. ¿Vamos bien? Entonces vamos entendiendo el reino de Dios, el reino de los cielos, que tiene una parte visible y una invisible. ¿Y esa parte visible es cuál? La iglesia, ¿cierto? El reino de la gracia. Y que en ese reino fueron dadas unas llaves que se administran para abrir o para cerrar, ¿cierto? Para reconocer el perdón de pecados o para anunciar que no hay una evidencia de que esos pecados hayan sido perdonados y que esta administración se hace a través de una espada y de un cetro.
No, ¿por qué? Porque la espada fue dada ¿a quién? A las autoridades civiles, ¿cierto? ¿Cómo administra la iglesia esa autoridad? Muy bien, por la predicación fiel de la escritura. ¿Y cómo más? Con la administración de las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena del Señor. ¿Y cómo más? A través de la disciplina bíblica. Porque la iglesia no puede decir, has pecado, me haces el favor y vas y haces una plana de 5.000 palabras donde digas adulteré, 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 adulteré. Esa no es la forma que se le dio a la iglesia disciplinar. No, has pecado y durante este mes vas a estar lavando la casa de los hermanos para que te arrepientas. No, eso no está en la escritura. O sea, la iglesia disciplina, pero disciplina en los términos bíblicos que ella misma ha establecido. ¿Cómo la iglesia define qué pecado se ata y qué pecado no se ata? Si me hago entender en cuanto a la pregunta, porque nosotros somos un edificio en construcción a cada rato, nosotros somos pecadores y, digamos, por decir, puedo pecar reiterativamente en mentir, por decir algo, ¿sí? Si es reiterativo ese pecado, entra dentro de este... ¿Sí me hago entender la Buena pregunta? pregunta. Es decir, ¿todo pecado debe atarse o desatarse en este sentido? ¿O algunos pecados? La primera respuesta a tu pregunta es, todos los pecados deben ser tratados de la misma forma. ¿Cuándo entonces se llega al punto de ejercer la disciplina, cierto? Llámese mentira, llámese robo, llámese blasfemia, llámese herejía, llámese inmoralidad sexual. La Biblia ha establecido unos tratos inmediatos y públicos cuando se trata de pecados escandalosos, ¿cierto? Uno de ellos es el pecado sexual, ejemplo. Entonces tenemos un hermano que se enojó, pero pecó en medio del enojo, ¿cierto? En ese acto de pecado, ¿qué debemos hacer? Administrar el conducto. Voy como un hermano, hermano, ¿qué pasó? Acabas de pecar en la forma en la que le hablaste a tu esposa, en la forma que le hablaste a tus hijos, en la forma que le hablaste a tu empleado. Hermano, vamos a orar, te voy a estar acompañando para que puedas tratar eso que está ocasionando que estés reaccionando de una manera pecaminosa. ¿Listo? ¿Hay que está haciendo la iglesia? Está administrando su disciplina, está usando las llaves. ¿Y ahí la está usando quién? El miembro. Pero resulta que vuelvo y entonces ya me voy retirando, cierro la puerta y resulta que la ventana está abierta y escucho cuando dice, sí ve, por culpa suya en la iglesia ya se dieron cuenta que yo a usted la grito, chismo. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Él no se arrepintió, ¿cierto? Uy, no hay conciencia de pecado. Entonces, ¿qué me dice el texto? Debo ir por otro hermano sabio, no por el chismoso que asiste, no, un hermano sabio. Vamos, mano, mira, ese día pasó, yo vine a hablar contigo, pero mira la reacción que tomaste. Vamos a orar, vamos a acompañarte, vamos a servirte de soporte. Estamos acá para servirte. Si el hermano se arrepiente, es decir, ya no está atado a la disciplina de la iglesia que en ese momento está ejerciendo ¿quién? Los miembros. Están usando la llave, pero todavía no se está haciendo de la asamblea, pero ya están usando la llave. Claro, ya están usando esa autoridad que les fue dada. Y si el hermano se arrepiente, gloria a Dios por eso, no tiene que llegar a asamblea. Pero resulta que salimos, cerramos la puerta, otra vez la ventana está abierta, así ve, ya no se dio cuenta una sino dos, ahora sí. Este hermano no tiene ninguna sensibilidad frente a su falta. Entonces, ya que dice, presenten el caso a la iglesia.
Entonces, si no hay un arrepentimiento, el uso definitivo de esa llave, después de que la asamblea, hermano, mira, ya fue uno, ya fueron dos, no te arrepientes, arrepiéntete, pero aún así el hermano no se arrepiente, entonces ahí sigue la excomunión. Pero ¿desde cuándo ya se está atando o se está desatando? Desde el primer momento en que fui a hacerlo. Pero no igual se trataría, por ejemplo, un caso de inmoralidad. No podríamos decir un hermano que fue sorprendido en adulterio y decir, mira, me acabo de dar cuenta, tranquilo, no lo vas a decir a tu esposa, ve, arrepiéntete, pero si vuelves a hacerlo, entonces va a venir con otro hermano, no le vamos, ya es un caso diferente. Entonces la escritura sí muestra que aunque con todos los pecados hay un proceso, no con todos se lleva al mismo proceso. Hay pecados que implican una intervención inmediata de la asamblea por la gravedad de su falta. Pero todo pecado debe ser atado o desatado en los términos de los que estamos hablando. Y se inicia desde que el primer creyente usa la llave. Muy buena tu pregunta, no sé si quedó claro. Pastor, en este comentario que usted acaba de hacer en la respuesta a la hermana Ángela, veo yo que como esposos muchas veces estamos más cercanos para ver las faltas del esposo o de la esposa. Y pues quería como dar claridad que no haya temor en la esposa o en el esposo, porque si son esposos y son creyentes, los dos son hermanos también. Entonces yo creo que muchas veces hacemos cosas en la casa, lo digo en el caso particular mío, que la iglesia de pronto no se va a dar cuenta, porque uno que llega los domingos o llega a reunirse a los estudios con cara de angelito, pero la esposa ve las actuaciones de uno en la casa. Entonces muy bueno que empecemos desde casa, porque como le digo, si somos creyentes los dos, somos hermanos en la fe. Elmercito, muchas gracias. Y creo que ahí estás tocando un tema de autoridad que se traslada no solo a la relación de pareja, sino a la relación de padres, a la relación de hermanos y cuál es la vida de iglesia. Y cuál es el principio que nuestro hermano Elmer está trazando, y es entender que antes que ser papá e hijo, antes que ser esposo y esposa, antes que ser pastor y oveja, somos hermanos en Cristo, ¿cierto? Ese es el primer vínculo, entonces, que debemos tener en la más alta estima. Claro, está obviando los casos, pues, que uno es creyente, el otro no, pero hablemoslo del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Si yo entiendo que al frente tengo un hermano, yo debo hacer con mi hermano todo lo que la Escritura me llama a hacer, ¿cierto? En amor y en piedad, hacer ver su falta, ¿cierto? Pero también viene el mismo proceso. Entonces, en casa, ¿cómo sería administrar esa llave, entendiendo que más que esposos también somos hermanos? No significa esto entonces de que, pastor, Elmer se cogió la carne más grande en el almuerzo y no pensó en mí. ¿Se imaginan donde nos llamáramos cada falta, pastor, pastor, hermano, me alzó la voz? Es que usted no ve cómo me abre esos ojos cada vez que yo le digo, pues entonces la iglesia se convertiría en un lugar insostenible. No. ¿Cómo aplicaría ese principio? Que si yo como esposo o esposa veo, hablemos de algo, de una actitud de egoísmo o de ira, y como hermano ya fui esposo, la primera vez fue algo eventual, pero ya se está volviendo algo repetitivo. Esta mañana me alzaste la voz, ahora lo volviste a hacer y veo que tu actitud va en aumento. Yo con el amor que te tengo te llamo a que trates eso, ve y busca ayuda en la iglesia. Necesitas pedir apoyo. Estoy usando la llave como hermano. Le estoy diciendo, tienes que tratar este asunto. Oro por él, pero sigue la actitud. ¿Qué debe hacer la esposa? Ir por otro hermano. Esposo, yo ya hablé contigo y necesitamos la intervención de un hermano maduro de la iglesia que nos ayude a tratar esto, a ver si es que yo me estoy inventando que tú eres grosero y me estás maltratando, y si es así, yo me arrepentiré por decir algo que no es, pero si tú lo estás haciendo, que puedan ayudarnos. Ese es el papel. Lo mismo un hijo, lo mismo una oveja. Es la forma saludable, porque o si no, vamos a utilizar esa llave también para estar, es que mire, el pastor no me saludó. Chat de la iglesia. Dice que los pastores deben ser amables con su oveja y el... No. Necesitamos entonces administrar el principio. No sé si eso responde para que no nos volvamos entonces señores de la conciencia.
porque no administrar eso es, ay no, es que mi esposo se va a enojar si yo le digo a alguien que nos ayude porque nuestra relación está mal. Ahí estás siendo esclavo de un proceder pecaminoso y no estás usando la llave que el Señor te dio, que debes administrar en amor y en respeto. ¿Ven el balance? Sí, sí es claro, ¿sí? Y lo mismo pasa, hermanos, tenemos que ser conscientes de que nos han enseñado una idea tan equivocada de los pastores. O sea, de verdad, aunque digamos que no, hoy hay tantos pastores que son puestos como una figura papal, como allá lejana, al que uno no le puede decir nada, al ungido porque nos va a dar lepra y allá, entonces, y acabaron de cubrir ese pecado más con la frase, si él peca, eso es problema entre él y Dios. No. Eso no es solo problema entre él y Dios, es problema entre él y Dios y entre él y la iglesia. Entonces, y venga, y ese pastor, ¿ustedes por qué lo permiten? Ah, no, si él se roba la plata, eso es problema entre él y Dios. ¿Cómo? Y ustedes van a tener que dar cuentas por saber que se está robando la plata y no están haciendo nada, por saber que maltrata a su esposa, por saber que es un mentiroso, que saber que es un iracundo, que maltrata, que aporrea, que daña a la gente, y ustedes están lavando las manos en, eso es un asunto entre él y Dios. Yo solo escucho la predicación, retengo lo bueno, desecho lo malo. ¿Qué? No. Pero debemos quitar también ese miedo de poder acercarnos. Pastor, quiero decirte algo con respeto. Te veo un poco distante conmigo. Hace días no me tratas con la amabilidad que me tratabas. ¿Pasó algo? Pastor, creo que dijiste algo que no es muy bíblico. Quiero decírtelo con mucho amor. O me explicas si fui que lo entendí mal. ¿Y qué debería hacer el pastor? Uy, hermano, de verdad no había visto que me distancié o decirle sí. Sabes, tienes la razón. Me distancié por esto y perdóname. Y ya. O una corrección en el sermón y uno poder decirle, hermano, sabes, tienes la razón, no era lo que quería decir, o lo dije y claro, lo había entendido mal, gracias. ¿Y qué debería pasar con la actitud del pastor? Cambiar para bien, no para mal. Porque hay algunos pastores entonces que se le hace una corrección y ya no le vuelve a hablar al que le dijo algo. Y ahí sí es que se aleja por completo. Eso sería pecado. Entonces, ¿qué tendría que hacer el creyente? Pastor, estás pecando en tu actitud. No estás procediendo de forma correcta. Y si no se arrepiente, ¿qué debo hacer? Ir por otros hermanos, otros en plural. Porque cuando vamos a hacer un llamado de atención al pastor, no puede ser una persona, no pueden ser dos. Dice la escritura, uno, o sea, después de pasar el punto A, el punto B dice es mínimo 2 o 3 testigos, ¿cierto? Vamos bien entonces ahí con esa explicación, pero en la iglesia tiene que haber esa madurez y esa tranquilidad de poder expresar, de poder aclarar y de poder entender que esa llave que se nos ha dado no es para dañar, no es para pisotear, es para servirnos de soporte, para seguir avanzando como una iglesia saludable al Señor. ¿Saben qué traería esto? Se minimizarían la mayoría de abusos y de escándalos que hoy vive la iglesia. ¿Saben cuántos pastores tal vez minimizarían su posibilidad de caer en infidelidad o en adulterio si la iglesia pudiera acercarse a su pastor y decirle con confianza, pastor, ven, ¿cómo así que te fuiste de viaje una semana, 20 días, un mes, sin tu esposa, sin alguien que te cuide? Cuidado, estás arriesgándote. O un hermano que ve, pastor, venga, ya van 16 domingos que esa muchachita siempre se acerca y te lleva una chocolatina, te mira con ojos. ¿Usted no ha notado que ella se está acercando de una forma irresponsable? Pues estoy poniendo un número por exagerar, ¿cierto? Porque pues si eso ya después vaya, o sea que el pastor que está diciendo, debo esperar 16, no,
Pastor, llevo 2 domingos viendo una actitud extraña en esa joven. Se acerca de una forma, cuidado, cuidado, atento. Eso no es un acto de amor. ¿Y cuántos pastores no terminan enredados en adulterio porque las personas de su iglesia vieron señales de peligro y no hicieron nada? Porque no administramos la llave adecuadamente, y no con el pastor, con los miembros. Yo estoy viendo a mi hermano publicando cosas raras en las redes sociales. ¿Qué debería hacer yo? Preocuparme por ese hermano. Esa es la llave. La llave no es para dañar. La llave se administra con dolor y lágrimas cuando vemos que un hermano peca. La llave no es para pararnos como jueces y menospreciar a aquel que cae. La llave es para decirle: estás pecando, pero acá estoy contigo para que avancemos. Acá está la iglesia para que avancemos. Esa es la administración de la llave. La llave no es para dañar. La llave tiene un propósito de amonestar, de restaurar, pero al final la llave tiene la autoridad de atar o desatar, como la Escritura lo enseña. Hermanos, espero con esto poder dar claridad a este punto. Espero estemos entendiendo entonces que la administración de la autoridad es algo hermoso. Y sé que hay personas que, ay no, qué miedo ser miembro, porque, ay, no, ser miembro de una iglesia no debe darnos miedo. La disciplina no debe producir un miedo negativo. Debe producir un miedo reverente. Es: Señor, yo no quiero tener que lidiar con la disciplina. Yo quiero vivir en una voluntaria santidad, pero sé que si en algún momento llego a ser disciplinado es porque quieres salvarme, es porque quieres librarme de la muerte, es porque quieres evitarme un mal mayor. No es lo que los padres le dicen a los hijos: hijo, tengo que disciplinarte y ahora no lo entiendes, pero luego lo vas a entender. Es lo mismo que hace la iglesia. Tal vez te molesta que en este momento no te reconozcamos como miembro, pero esto debe llevarte a crecer en santidad y entender que con el pecado no se juega. No es porque queramos excluirte, es porque queremos protegerte. Y si te disciplinamos es porque te amamos y eso que estás haciendo te destruye. Entonces, cuando una persona dice: no, eso es asunto de él, no es asunto mío, ¿qué está haciendo? ¿Está amando a esa persona? Está buscando su destrucción. En lugar de estar mostrando amor, cuando una persona se hace, no, yo no vi nada. No, eso es entre él y Dios. Está siendo partícipe de su muerte y tendrá que dar cuentas por la sangre de esa persona. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por concedernos este espacio de reflexión y recordarnos que el problema no está en cómo administramos la autoridad, no está en que no haya claridad sobre el poder que has dado a la iglesia y a quienes hacen parte de la iglesia, que el problema no está en el principio, sino que eso es nuestro pecado, es nuestro remanente de pecado el que hace que no la usemos o la usemos mal. Y hoy te pedimos perdón como iglesia por las veces que administramos mal estas preciosas llaves que nos has dado. Perdona nuestro pecado y por favor ayúdanos a que cuando vean la administración de la autoridad puedan ver tu carácter justo, piadoso, santo y misericordioso. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que disfruten de este tiempo de comunión.